Una de las creencias más populares dentro de la Iglesia Católica Romana es creer que dentro de los primeros siglos del cristianismo hubo un Papa universal. Sin embargo, esto no es así, ya que no encontramos evidencias desde los primeros siglos del cristianismo de que esto fuera así. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana y los papas con los años han querido adjudicarse el poder de Dios y aún muchos de ellos se han llamado a sí mismos como Dios en la tierra, el representante de Dios, el vicario de Cristo y muchos otros títulos. Ahora, ellos se han adjudicado para sí mismos como los poseedores de la salvación, tal como dijo el Papa Bonifacio VIII en su famosa bula Unam Sanctum, que dijo claramente que nadie podría llegar a la salvación si no está sujeto al romano pontífice. Sin embargo, muchos cristianos de los primeros siglos atacaron esta mentira, tal como hizo Cipriano de Cartago, que dijo muy claro que ninguno de nosotros se erige obispo de obispo. También en el concilio de Nicea, el Canon 6 dice claramente que cada obispo tenía su jurisdicción. No vemos nada como un obispo universal en los primeros siglos del cristianismo. Aún en el siglo VI, el Papa Gregorio el Magno atacó esta falsa creencia y dijo que esa creencia, que quien creía ser el obispo universal era un precursor del anticristo. En este video quiero mostrarle 7 historiadores católicos romanos que desmontan ese mito y ponen la verdad sobre la mesa de que no existía tal cosa como un papado universal. Quiero que presten mucha atención a este video porque las evidencias que vamos a presentar son contundentes. Vayamos a ver este interesante video que vamos a presentar a continuación. Número 1. Eamon Duffy. Eamon Duffy es un preeminente historiador católico, profesor emérito de historia del cristianismo. Este comentó que en la primera iglesia, en Roma, no había ningún papa, ni ningún obispo como tal. Este dice: para empezar, de hecho, no había ningún papa, ni ningún obispo como tal, porque la iglesia en Roma tardó en desarrollar el oficio de presbítero u obispo principal. Clemente no pretendía escribir como obispo. No hay forma de definir una fecha en la que surgió el oficio de obispo gobernante en Roma, pero el proceso ciertamente se completó en la época de Aniceto, a mediados de los años 150. También dijo: estas historias fueron aceptadas como historia real por algunas de las mentes más brillantes de la iglesia primitiva: Orígenes, Ambrosio, Agustín, pero son romances piadosos, no historia, y el hecho es que no tenemos relatos fiables ni del final de la vida de Pedro, ni de la forma o el lugar de su muerte. Ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia de Roma, ya que había cristianos en la ciudad antes de que cualquiera de los apóstoles pusiera un pie allí. Tampoco podemos suponer, como lo hizo Ireneo, que los apóstoles establecieron una sucesión de obispos para continuar su trabajo en la ciudad, ya que todo indica que no hubo un solo obispo en Roma durante casi un siglo después de la muerte de los apóstoles. De hecho, donde quiera que miremos, los contornos sólidos de una sucesión de Pedro en Roma parecen oscuros y frágiles. Número 2. Joseph F. Kelly, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Jesuita John Carroll. Este comenta que la palabra papa no se usó exclusivamente para el obispo de Roma, sino para otros obispos. También dice que en Roma es probable por la evidencia que hubiera varios obispos en el gobierno de la Iglesia y no uno solo. La palabra papa no se usó exclusivamente para el obispo de Roma hasta el siglo IX, y es probable que en la primera comunidad romana un colegio de presbíteros en lugar de un solo obispo tuviera el liderazgo. Número 3. Klaus Schatz. Klaus Schatz, teólogo, historiador y sacerdote católico. Este comenta la controversia que hubo en el siglo III y dice que Mateo 16:18 no se usó antes de esta controversia de forma propapal en el cristianismo primitivo. Este dice: en el curso de esta controversia, Esteban debe haber afirmado ser el sucesor de Pedro, en el sentido de Mateo 16:18. Este es el primer ejemplo conocido en el que Mateo 16:18 fue aplicado al obispo de Roma. A esta controversia, Cipriano, el obispo de Cartago, respondió lo siguiente: porque ninguno de nosotros se erige como obispo de obispos,
Ni uno, por terror tiránico, obliga a su colega a la obediencia obligatoria, ya que cada obispo, según la concesión de su libertad y poder, tiene su propio derecho de juicio, y no puede ser juzgado por otro más de lo que él mismo puede juzgar a otro. Pero esperemos todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que tiene el poder de nombrarnos en el gobierno de su Iglesia y de juzgarnos en nuestra conducta en él. Número 4. Garry Wills. Garry Wills es un preeminente historiador católico romano. Este comenta que el papado no nació al mismo tiempo que la Iglesia. Este comenta lo siguiente: el papado no nació al mismo tiempo que la Iglesia. En palabras de Juan Henry Newman, mientras los apóstoles estuvieron en la tierra, no hubo obispo ni papa. Pedro no era obispo en Roma. No hubo obispos en Roma hasta por lo menos un centenar de años después de la muerte de Cristo. El mismo término papa no estaba reservado para el obispo de Roma hasta el siglo V. Antes de eso se usaba para cualquier obispo. Número 5. Karl Heinz. Karl Heinz es profesor de Teología Católica y Historia del Cristianismo. Este comenta que no hay base histórica en el Nuevo Testamento para justificar la primacía papal. Escuchemos lo que dice. El estudio de la historia del primado romano demuestra que los católicos deben resignarse a que el Nuevo Testamento no sustenta la posición del primado petrino, ni para la sucesión de ese cargo, ni para la infalibilidad papal. En consecuencia, no hay base histórica en el Nuevo Testamento para justificar la primacía papal. Número 6. Robert Eno. Robert Eno sacó su doctorado en teología en el Instituto Católico de París. Su trabajo en estudios ecuménicos e históricos fue ampliamente reconocido y estuvo dedicado en gran medida a la cuestión central de la autoridad doctrinal. Fue profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Católica de América. Este comenta que desde el siglo I al siglo II no hubo obispo de Roma. Este dice: la evidencia, Clemente, Hermas, Ignacio, nos apunta en la dirección de suponer que desde el siglo I al II no hubo obispo de Roma, en el sentido habitual que se le da a ese título. El cargo de monoepiscopos individuales estaba surgiendo lentamente en las comunidades cristianas locales alrededor del mundo mediterráneo. También habla del caso de Esteban y Cipriano y dice lo siguiente: está claro que él, Cipriano, no ve al obispo de Roma como su superior, excepto en una forma de honor. Está claro que en la mente de Cipriano, una conclusión teológica que no sacaría es que el obispo de Roma tenía una autoridad más alta que la de los obispos africanos. Número 7. Raymond E. Brown. Raymond E. Brown es un historiador, erudito bíblico y sacerdote. Este dice que los cristianos del siglo I no habrían pensado en términos de jurisdicción ni en muchas de las otras características que se han asociado con el papado a lo largo de los siglos. Este comenta: obviamente, los cristianos del siglo I no habrían pensado en términos de jurisdicción ni en muchas de las otras características que se han asociado con el papado a lo largo de los siglos. Los cristianos que vivieron en la época de Pedro tampoco habrían asociado plenamente a Pedro con Roma, ya que probablemente fue solo en los últimos años de su vida que vino a Roma. Tampoco su respeto de los primeros cristianos por la Iglesia en Roma surgió del martirio de Pedro y Pablo allí, o de una historia posterior de preservación de la fe de la Iglesia romana contra la herejía. Y bueno, mi gente, aquí hemos mostrado abundante evidencia de que no hubo un obispo o papa en los primeros siglos del cristianismo, sino que es una creencia popular dentro del catolicismo romano. Creo que los católicos deberían abandonar esta doctrina y abrazar la verdad bíblica de las Escrituras, y no esta tradición y creencia popular que no tiene origen en la historia ni la Biblia. No olviden darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares.